Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Frank Schneider. Él es doctor en química orgánica, es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el año pasado estuvo al frente, es parte de la campaña Basta de Venenos. Lo convocamos hoy para charlar un poco sobre la reciente aprobación del paquete tecnológico que incluye al trigo transgénico HB4, para charlar un poco sobre el tema y que nos cuente, bueno, en qué consiste este paquete tecnológico, qué es el trigo HB4, qué peligros trae, ¿no? Bueno, el año pasado ustedes estuvieron haciendo campañas sobre el uso de agroquímicos, cuáles son los daños socioambientales que implican su aprobación. Buenas tardes, Fran, ¿cómo Bueno, estás? buenas tardes, gracias por la invitación y el espacio. En cuanto al trigo, como bien mencionaste, el trigo HB4 es un transgénico más de los ya que se suman a los 60 y pico que tenemos en el país, con la novedad de que es el primer transgénico que se aprobaría en el mundo de trigo. Hubo otros intentos de hacer esto en otros países, pero fracasó y seríamos el primer país, somos el primer país ahora de aprobar un trigo transgénico, con lo sumamente grave que es eso, como podemos repasar posteriormente. Este trigo HB4 en particular es un transgénico que tiene dos genes, digamos, exógenos, digamos, al trigo, que sería una resistencia a sequía o supuesta resistencia a sequía, lo pongo encomillado por lo que podemos ver también posteriormente, que aporta de un gen que viene del girasol, y una resistencia a glufosinato de amonio, que es un herbicida primo hermano del glifosato, que ya lo habrán escuchado un montón de veces, y que no hay tanta información toxicológica como lo del glifosato, pero sí hay, y la que hay indica que es aún peor a nivel toxicológico, digamos, es aún más tóxico que el glifosato. Con lo cual, se aprobó este trigo en nuestro país para, en principio, ser usado como digamos, una vuelta, bueno, es una continuación, pero digamos, hace un poco acordar a lo que pasó en el 96 con la soja RR, que la Roundup Ready, que fue el primer evento transgénico de soja aprobado en el mundo y que fue en el país, en Argentina, eh, que era en ese momento resistencia al glifosato. Bueno, este trigo aportaría una resistencia a la sequía que de vuelta hay que ver qué tan es así o qué tan esa resistencia a la sequía puede darse en distintas fases de la planta, y además que permitiría expandir más la frontera agrícola, supuestamente, porque permitiría plantarlo en lugares con digamos, una menor cantidad de humedad o de lluvias. Pero bueno, más allá de eso, lo sumamente preocupante es no solo la incorporación de la resistencia al glufosinato de amonio, que ya lo tienen otros transgénicos, sino que es en el trigo. Y a diferencia de otros cultivos transgénicos como de maíz o de soja, el trigo es un cereal que comemos directamente, que consumimos directamente en un montón de productos que vienen derivados de trigo, sobre todo por uso de harina, pero digamos, ese trigo iría a molienda eh, para hacer harina y lo incorporaríamos en nuestra dieta, o lo vamos a incorporar en nuestra dieta como panificados, fideos, etcétera. Y eso es sumamente grave. La soja o el maíz son más que nada para exportación y además, bueno, también hay alimentos que contienen derivados, pero no es es muy baja la proporción que está directamente en el alimento, ¿no? Se entiende la diferencia eh, y es muy preocupante, por supuesto. Una de las cuestiones o de los argumentos que se pueden leer por ahí, son dos cosas. Por un lado, se puede, digamos, existe evidencia de que el agroquímico, el glufosinato de amonio que participa, digamos, de este paquete tecnológico, vaya directamente al pan, a la comida que consume, digamos, se consume en el territorio, o nada, eventualmente se degrada y es inocuo para la salud humana. Yendo específicamente a la cuestión de la alimentación, más allá, digamos, de los daños socioambientales que implica, o sea, la extensión de la frontera agrícola, por ejemplo. Sí,
no puedo dejar de mencionar de todas maneras que esta incorporación de resistencia del glufosinato de amonio en un cultivo como el trigo, que es un cultivo de invierno, lo que también haría es que aumentaría la cantidad de fumigaciones y de toneladas, millones de toneladas, que no hay un registro oficial, pero se piensa que son más de 500 millones de toneladas al año de estos agrotóxicos, y que mayormente se dan en los meses de primavera-verano con las campañas de maíz, soja y demás. Con la incorporación de este trigo resistente al glufosinato de amonio, habría un aumento de fumigaciones en los meses de invierno, con lo cual eso es sumamente grave. Ahora, en términos de lo que comentaste de la alimentación directamente, te diría lo contrario. No hay estudios que yo sepa que justamente se degrade tan rápido en un tiempo tan corto entre la aplicación y que llegue a la mesa de la población. En todo caso, deberían estar acompañados de esos estudios, digamos. De hecho, el glifosato no es un... Hablo de glifosato porque es lo que más se conoce, más que el glufosinato. No es biodegradable ni se degrada tan rápido. Tampoco es sumamente persistente en el ambiente, pero lo suficiente como para ser detectado en alimentos también. Con lo cual, no habría razón para pensar que el glufosinato de amonio no va a llegar a la mesa, digamos. No sé si se entendió. Sí, perfecto, muy, Y, muy y claro. de hecho, Otra cosa que vos ahora, mencionabas recién, una cosa que vos mencionabas recién era la falta de información, la falta de datos, ¿no? En este sentido, como no se puede dejar de mencionar a los sectores que están involucrados, digamos, en impulsar y en introducir, digamos, este nuevo trigo transgénico, en donde participan, bueno, obviamente, Bioceres, las empresas que están directamente ligadas al agronegocio y también del sector científico, ¿no? Que uno esperaría que hubiera más investigaciones, más datos abiertos también a la población y que la población pudiera también opinar y decidir con mejores argumentos. En relación a totalmente. esto, bueno, un poco que nos cuentes sobre la falta de información y desde qué sectores se viene impulsando este paquete tecnológico. Bueno, en cuanto al trigo en particular, los mencionaste, los actores involucrados, que son Bioceres y investigadores de CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Ahora, es interesante mencionar que con el trigo hay una gran parte digamos, de la sociedad rural o mismo de la cadena de comercialización de trigo, no solo en nuestro país, sino también en otros países, en Brasil, que es un gran importador de trigo argentino, que no están de acuerdo con esto, y no por una conciencia ambiental o sanitaria, sino también porque piensan que puede perjudicar sus propios intereses. Con lo cual tampoco es que hay un consenso enorme sobre la incorporación de este trigo. Y eso me parece importante destacarlo. Y en cuanto a lo que mencionás, bueno, más genéricamente, el paquete tecnológico en general son las empresas que se benefician de la utilización de todos estos insumos y de que los productores se vuelvan dependientes de comprar las semillas modificadas para luego, campaña a campaña, poder sembrarlas y cultivarlas, ¿no? Como pasa con la soja, con el maíz. Ujú. Quita más independencia a los productores y a la libertad de la circulación de las semillas. Y también van por eso, ¿no? Van por la modificación de la ley de semillas para tener justamente que pagar aún más, digamos, por la utilización de estas semillas. Perfecto. Y en relación a esto, bueno, lo que vos decías, otro tipo de producción, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ser la agroecología, ¿no? Y nos gustaría que si podés desarrollar un poco más, ¿no? ¿Qué alternativas se encuentran a este modelo que se encuadra dentro, digamos, de un marco, de una matriz extractivista? Sí, ahora desarrollo eso y creo que tampoco puedo dejar de mencionar que es notable que esto que decías también un poco de la falta de crítica y de información también de parte de la comunidad científica, que vivimos en el año 2022 y seguimos, o por lo menos en nuestro país, en gran parte del mundo, se sigue no solo haciendo, sino fomentando el cultivo de alimentos con venenos y la liberación de millones de toneladas de compuestos sumamente dañinos para el ambiente y nuestra salud año a año, lo cual
si uno lo piensa un poco y se sale un poco del juego económico y político de esto, es una locura, digamos, en términos de desarrollo científico, de desarrollo humano, etcétera. Ya lo mencionó en la FAO, hay un documento oficial que habla justamente sobre esto. Y volviendo a lo que me decías, además de esto que no tiene ningún sentido, digamos, seguir haciendo una producción basada en venenos, hay alternativas, no son alternativas, son realidades de producir alimentos, de hacer una agricultura de otras maneras, digamos, en donde no se utilizan estos insumos, no hacen falta utilizar estos venenos, como es la agroecología justamente que mencionabas, que es muchas cosas y también es un poco complejo definir la agroecología, pero podríamos decir que en una parte, en su parte más de desarrollo de disciplina, es la conjunción entre las ciencias agronómicas y la ecología, que en algún momento los ecólogos y ecólogas que estaban estudiando ecosistemas que no eran que el campo, se interesaron por justamente algo que era modificado por el hombre, que era un campo, y los ingenieros agrónomos empezaron a ver herramientas interesantes en los estudios de ecología, y eso se funde tomando además saberes tradicionales, digamos, de la agricultura y del campo, para, con un montón de información nueva y de investigación, aplicar esos conceptos de los ecosistemas al campo. Entonces, lo que uno puede hacer es tener cultivos que se cuiden unos a otros, digamos, intercultivos, sembrar varias plantas en la misma parcela de campo, evitar que proliferen las famosas malezas o plagas que son todas debido justamente a malas prácticas agrícolas, y justamente con utilización de distintos cultivos, utilización de bioinsumos y demás, se puede tener un ecosistema más saludable, una tierra que sea más rica, que año a año se fortalezca, que sea más resistente a los cambios climáticos externos como las sequías, y donde los rindes en términos digamos, de cultivos son similares a los sistemas tradicionales, sobre todo cuando se lo adopta y se deja un par de años en esa transición hacia sistema agroecológico, y encima los insumos que se utilizan son mucho menores. Prácticamente no se utilizan insumos externos como estas semillas, los fertilizantes, agrotóxicos, con lo cual el beneficio para los productores es mucho mayor, el rédito económico es mucho mayor para los productores, y es un sistema que nos beneficiaría a todos, digamos, porque no a nivel de consumidores y a nivel de productores. Y además incorpora otras lógicas de comercialización. Pero bueno, justamente este modelo así disruptivo en términos de independencia de insumos externos va obviamente en contra de todos estos intereses que se basan en que dependan de esos insumos externos, ¿no? De esas semillas, agrotóxicos y demás. Bueno, Pero es una por ese realidad, lado. digamos. Hay cada vez más miles de hectáreas en el país de cultivos agroecológicos. Eh, Esa es la única buena, digamos, en todo esto. Bueno, y claro, en ese sentido te iba a decir que va tu militancia. Actualmente vos estabas en el colectivo Basta de Venenos y además estás en alguna otra organización. No, participando, bueno, sí, o sea, participando del cultivo de basta de venenos, y en otra organización que nos llamamos Gesta Colectiva, que lo que intentamos es aportar desde de distintas disciplinas, digamos, de la ciencia, a tratar de construir con las comunidades alguna herramienta que les permita evaluar su estado de salud. Por eso desarrollamos una encuesta de salud en una aplicación justamente para aplicar en pueblos y en ciudades, en pequeñas ciudades que estén rodeadas de campos fumigados, y estamos tratando de impulsar eso, todo a pulmón, obviamente. Pero además, digamos, como parte de eso, participé, sí, de la campaña Basta de Venenos. Te agradezco mucho la entrevista, tu tiempo y bueno, nada, quedamos en contacto para la próxima. Dale, gracias a ustedes y Dale, gracias por la invitación. dale, chau, chau. Chao, chao.